bienvenidos al programa Sobre la Mesa. Hoy quisimos aprovechar que se está llevando a cabo el Simposio Internacional sobre Violencia y Sociedad para poder analizar qué es lo que está sucediendo, digamos, en nuestra región con respecto a este tema. Por eso hemos denominado el programa Las violencias en tiempos de exclusión. Así que vamos a aprovechar hoy el programa Sobre la Mesa para hablar con dos expertas argentinas, una que vive acá, otra que vive en México, y con un experto mexicano que han trabajado durante mucho tiempo diferentes temas con respecto a violencia. Para eso entonces voy a pasar a presentar a Mónica Bull. Mónica es investigadora del Instituto de Investigaciones Psicológicas y coordinadora del Programa de Investigación Violencia y Sociedad de la Universidad de Costa Rica, que es el programa que está coordinando el simposio y además tiene ya varios años, bueno, bastantes años de practicar el psicoanálisis. Hola, Mónica. Hola, Marcela. También contamos con la presencia de don José Manuel Valenzuela. Él es profesor e investigador del Departamento de Estudios Culturales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Gusto estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, y también con doña Susana Berkovich, que practica el psicoanálisis desde 1985, es profesora de la UNAM y miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Hola. Hola, un gusto. Bueno, con ellas y con él vamos a estar hoy aquí en Sobre la Mesa, pero en primer lugar vamos a pasar a ver la cápsula que nos tienen preparados para hoy. América Latina es una región históricamente violenta, debido, entre otras causas, a la forma en la que fue colonizada y a los regímenes dictatoriales que surgieron posteriormente. Es la región más violenta del planeta, fuera de la zona de guerra. Con un 9% de la población mundial, América Latina concentra un tercio del número total de víctimas de homicidios a nivel global. A ello se añade que el 90% de esos homicidios no son resueltos jamás. La violencia no es únicamente obra de criminales. En 2007, la policía mató a más de 1.300 jóvenes en Río de Janeiro y cerca de 500 en Sao Paulo. Las mujeres y las personas jóvenes llevan la peor parte de este contexto. La Organización Mundial de la Salud estima que el 36% de las mujeres de América Latina han sufrido violencia física o sexual. Por su parte, todos los años 6 millones de niños y adolescentes en la región sufren severos abusos, incluyendo el abandono. Los varones adolescentes están en más alto riesgo de ser golpeados en casa o en la escuela, mientras que las niñas y adolescentes tienen alto riesgo de acoso sexual y abuso por parte de un adulto en la familia, la escuela o en el lugar de trabajo. La violencia relacionada con las bandas y las drogas va en aumento en América Latina y el Caribe, y los jóvenes aparecen como los responsables. Existen entre 25.000 y 125.000 miembros de bandas en Guatemala, El Salvador y Honduras. El fenómeno de la violencia en las escuelas se ha propagado en América Latina y en el Caribe. En Brasil, 84% de los estudiantes de 143 escuelas consideran que su escuela es violenta y el 70% admite haber sido víctima de violencia en su centro educativo. Este es el tema que ponemos hoy sobre la mesa. Mónica, efectivamente, como podemos ver en la cápsula, efectivamente el tema de la violencia es un tema importante y es un tema a analizar. ¿Por qué es que se genera el simposio para poder, digamos, colocar varios temas de las diferentes violencias que se presentan, bueno, acá particularmente en Costa Rica, pero en general en la región latinoamericana? Sí, efectivamente, Marcela, el simposio se genera como un espacio de reflexión, de análisis, de discusión, de conversación con colegas, en este caso de México y también de Latinoamérica el año pasado, Argentina, y como una necesidad de mirar desde otros lugares que no son, y desde otros discursos que no son los comunes discursos de los medios de comunicación, los discursos que ponen, como lo veíamos en la cápsula, que criminalizan, que etiquetan, que patologizan por un lado la infancia, la juventud.
Entonces surge el simposio, en este caso el tercer simposio internacional en violencia y sociedad, este año en el marco de la declaratoria de las universidades públicas CONARE 2017 por la vida, el diálogo y la paz, como un espacio de discusión y de análisis en un momento donde en la región se ha recrudecido brutalmente el tema de la violencia, donde las lógicas de crueldad, como lo veíamos hoy en la conferencia de la doctora Julia Monarres en la mañana, donde estas lógicas de crueldad atentan contra, no solamente el cuerpo, sino el alma de los seres, de las mujeres, jóvenes, y hay determinadas poblaciones como juventudes, mujeres, determinadas poblaciones que son focos donde podemos decir que hay una violencia contra ellas. Yo diría que hay una violencia contra el sujeto y contra la civilización, y en la necesidad de discutir y de posicionar a la universidad como un espacio que no solamente pueda reflexionar, sino que pueda incidir también a partir de sus investigaciones en las tomas de decisiones de las políticas públicas, surge esta necesidad de hacer el simposio con estos objetivos. Susana, antes de empezar el programa, de hecho, hablábamos de la importancia del estudio de la violencia social, y también Mónica plantea el tema subjetiva. ¿Por qué es importante también hacer estudios del análisis de la violencia subjetiva? Sí, digamos que ahí hay como un nudo entre lo subjetivo y lo social. Muchas veces el sentir subjetivo, el malestar se prolonga a lo social, la agresividad hacia afuera a veces es autodestrucción hacia adentro. Cuando es hacia adentro le decimos pulsión de muerte, cuando es hacia afuera es agresividad, pero es la misma fuerza. Muchas veces el prójimo es a veces el espejo de uno mismo, y lo inadmisible en uno mismo, uno lo ve afuera, y la violencia que ejerce hacia el otro, en verdad es una violencia que uno ejerce hacia uno mismo, hacia lo inadmisible de uno mismo que uno ve en el otro. Claro, José Manuel, efectivamente, siguiendo con lo que planteaba Susana, y con algo que también se planteó hoy en el simposio, y estamos hablando de violencias en tiempos de exclusión, efectivamente en el tema de jóvenes, que es algo de lo que usted ha trabajado bastante, se coloca eso de al sentirme excluido, al sentir que no soy parte de la sociedad, que me tratan como algo descartable. Efectivamente, eso ayuda a que los jóvenes sean más agresivos, que sean captados por los grupos criminales, o cómo es que eso se está planteando, digamos, por lo menos en juventud. Es una parte del problema. Lo que tenemos es una condición latinoamericana donde la principal causa de muerte de las y los jóvenes es la violencia. Y parte de esta violencia por la cual están muriendo y a partir de la cual se están generando múltiples desencuentros sociales, está vinculada con procesos muy amplios de exclusión, de proscripción social. Entonces lo que tenemos es múltiples exclusiones que particularmente afectan a las y los jóvenes. Una exclusión en términos económicos, donde la pobreza, digamos, afecta a un sector muy amplio de América Latina. Más de 200 millones de personas viven en condiciones de pobreza. Pero no solo eso, es el tema de la ausencia de empleos dignos, es el tema de que trabajar no los está sacando de la pobreza, es el tema de una paralegalidad con la cual tienen que dialogar de forma cotidiana, es el tema de su criminalización y la creación de representaciones sobre ellos a partir de los medios masivos de comunicación, muchas veces los discursos políticos, en los cuales usualmente son criminalizados de forma cotidiana. Entonces lo que tenemos es, sí, procesos fuertes de precarización, procesos de exclusión,
en la cual saben que ellos no están invitados a la mesa, donde se reparten ese conjunto de bienes y satisfactores que se publicitan de forma cotidiana. Y efectivamente la frustración es un asunto importante. Por otro lado, la cierta persecución y hostigamiento cotidiano. En tercer lugar, una suerte de naturalización de las formas de violencia como mecanismos y recursos para dirimir los conflictos. La violencia es un tema de lo social, afecta de manera particular a los jóvenes, pero no es que ellos estén generando la violencia. Claro. Los principales actores de la violencia están fuera de los mundos juveniles, pero son ellos quienes la resienten de manera muy particular. Mónica, bueno, que además trabajan mucho el tema de jóvenes, además, ¿por qué está tan invisibilizado? Porque, bueno, una ¿verdad?, que está como en estos temas y que participa, constantemente se está diciendo, ¿verdad?, que los jóvenes son víctimas de la violencia, que ser joven prácticamente ahora es un predictor de muerte, ¿verdad?, más en Centroamérica. ¿Por qué es que no se coloca como en la agenda la importancia de trabajar también cómo le afecta a los jóvenes toda la violencia? Claro, yo hablaba, escuchando a José Manuel, yo creo que hay dos vías por las cuales hay una violencia contra, que no es la violencia que ejercen los y las jóvenes, sino que hay una violencia contra los jóvenes. Por un lado está el discurso de la criminalización, de la clasificación de drogadictos, marihuanos, los chicos y chicas que están en las bandas, y por otro lado tenemos una juventud bajo control, bajo un control del poder social, del Estado como control, que también bajo determinados enfoques y discursos psiquiátricos, a veces psicológicos, a veces algunos discursos psicoanalíticos también, clasifican, etiquetan. Entonces tenemos por un lado la criminalización de los jóvenes, y en este punto es como que se tocan, y por otro lado una sociedad o una juventud que más que invisibilizada es medicalizada, patologizada. Entonces, y se les achaca, se culpa a los jóvenes como si los jóvenes fueran de por sí. Juventud y violencia es como un binario que van juntos, como si por ser joven, por el solo hecho de ser joven, se fuera a ser violento. Entonces se coloca como de un lugar desde el peligro. Hoy lo hablábamos también, ¿verdad? Como claro, del peligro, de que hay que cuidarse de ellos. Y creo que es más bien todo lo contrario, es que es una mirada que invisibiliza las condiciones, las subjetividades por las que ellos, las diversas subjetividades por las que ellos atraviesan. Y también hay ciertas miradas de expertos, de protocolos, donde se plantea que son los expertos los que hablan, los que tienen la posibilidad de hablar sobre los jóvenes. Tal vez quedemos con esa idea, que tenemos que hacer una pausa para regresar acá sobre la mesa, precisamente para entrar a profundidad con el tema. Les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios o preguntas para el invitado y las invitadas por redes sociales. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos acá sobre la mesa. El tema de las violencias en tiempos de exclusión. Antes de ir a una pausa, Mónica estaba ya introduciendo el tema de lo que significa, ¿verdad?, y cuál es ese binario con respecto al tema de juventud y violencia. Tal vez más bien le damos la palabra a Susana para que un poco nos explique desde qué lugar se dan esas explicaciones que determinan ese binario, ¿verdad?, para explicar la violencia de bueno, malo, amigo, enemigo, sano, enfermo, que coloca mucho a los jóvenes. Bueno, en general coloca la violencia, pero particularmente a los jóvenes. Sí, yo también creo que hay un discurso muchas veces oficial, político, muy hipócrita sobre los jóvenes y los niños. Claro.
Como por un lado vamos a proteger a los niños, hay que cuidar a los jóvenes, la juventud es nuestra esperanza, y por otro lado, como decía José Manuel, se quedan marginalizados, sin trabajo, sin futuro, se les roba la vida de entrada, toda esperanza a una gran parte de la población. Respecto del binarismo, yo pienso que estamos muy formados en una educación binaria, como tú dices, Marcela, bueno, malo, amigo, enemigo, y a veces no nos damos cuenta que en verdad la división está adentro. Uno mismo a veces es amo en un lugar y esclavo en otro. El macho puede ser esclavo de su jefe y macho golpeador en la casa con su esposa. Uno mismo puede ser racista sin darse cuenta, a veces es muy sutil la cosa. Puede haber misoginia en la mujer, que fue un tema que salió hoy en el coloquio, que también es muy difícil también de pensar. Puede haber, yo creo también homofobia en el gay, entonces hay como una división interna. Pero nos gusta ponerlo afuera, porque es inadmisible vivir con esa contradicción. Entonces, bueno, el malo está afuera, quiere decir que yo soy bueno. El enfermo, como dice Mónica, en esta compulsión por clasificar y patologizar, el enfermo es el otro, yo soy el experto que clasifico, que dictamino, que diagnostico. Ahora estaba en París hace unos meses en una reunión donde había mucha gente de pedagogía que trabaja en el sistema educativo, y ahí se veía muy bien cómo los diagnósticos ahora sobre los niños ya es, por ejemplo, niño con carácter de desafío. Carácter de desafío. Sí. Y ya no importa la familia, no importa el contexto cultural, no importa su contexto social, familiar, el niño es así, es esencialmente así. Entonces uno cree que progresa con la ciencia y todo esto y vamos para atrás, volvemos a un oscurantismo. Sí, Mónica. Sí, justamente hablábamos el otro día con Susana. Hay un documental excelente que se llama La infancia bajo control, donde trabaja desde un instituto que es el INSERM, que es un instituto que está en Francia, donde hay expertos, los llamados expertos que tanto encantan a la sociedad contemporánea, actual, además de los binarismos. Y allí a los niños a partir de los 36 meses, muy pequeños, se les diagnostica y se hacen estudios donde se pretende ver si tienen no solo síndrome de déficit atencional, si tienen trastornos obsesivo-compulsivos, los niveles de agresividad que manifiestan, y se los separa de los padres durante una semana para hacer estudios. Violento. Por supuesto. Digo, además, hablando de violencia, eso no es muy violento. Exactamente. En esta película lo que se muestra, en este documental lo que se muestra es justamente cómo este exceso de cientificación, esta compulsión de la época y de la ciencia, del empuje a la ciencia, es una forma de violencia a través del diagnóstico o a través del discurso jurídico de la criminalización y del Estado. Es una forma de ejercer violencia contra los niños y contra los jóvenes. Claro, yo no me puedo imaginar cómo me hubieran diagnosticado a mí a los 36 meses. Probablemente hubiera sido como de amarrar, porque como cuentan que era de extrovertida, probablemente, ¿verdad? Con carácter de desafío. Con carácter de desafío, probablemente. Sí. Tal vez en ese marco, don José Manuel, porque claro, ahora están planteando cómo, efectivamente decía Mónica, cómo se les está como encasillando, ¿verdad? Y entonces se te encasilla,
y vas de esta manera. Y creo que eso es un poco lo que han hecho las políticas de mano dura, ¿verdad? Porque las políticas de mano dura han encasillado a los jóvenes, han dicho, bueno, los jóvenes son violentos, todos los que están en las maras hay que meterlos a la cárcel, que fue la política en El Salvador, que fue terrible, que más bien generó más violencia. Esas políticas de mano dura en el tema de juventud, ¿cuáles han sido las principales implicaciones que han tenido en nuestra región? Bueno, en general, en América Latina hemos tenido distintas estrategias de mano dura, de focalización y criminalización de ciertos sectores sociales, algo que hablamos de limpieza social. Claro. Entonces, lo que estamos observando es que usualmente esto se enfoca en una suerte de precarización de los jóvenes, sobre los cuales recae principalmente la violencia. En el caso particular de las políticas de mano dura y supermano dura y todas estas estrategias que se siguieron, sobre todo en el Triángulo Norte Centroamericano, sí, lo que teníamos era un diagnóstico que lo comentábamos el día de hoy en el coloquio, donde se generó una amenaza a partir de la figura de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, y entonces se construyó una etiqueta desde Estados Unidos planteando que eran una amenaza para la seguridad nacional de ese país. En México dijeron lo mismo y en los países centroamericanos dijeron lo mismo. Aquí el punto principalmente habría que ubicarlo en que la Mara Salvatrucha, el Barrio 18, y estamos hablando de miles de pandillas en Estados Unidos, todas juntas representaban menos del 7% de los delitos y crímenes cometidos en ese país cuando se planteó esta estrategia, que es justo en el periodo que se plantean las estrategias de mano dura, supermano dura, que eran menos del 8% en el caso centroamericano, ahora ha subido como al 12%, de acuerdo con la cifra. México no representaba absolutamente nada, pero aquí lo importante es que se construyó una amenaza que los medios le dieron un alto vuelo. También en la internet, en aquella época, se generó una enorme visibilidad de estos grupos como los generadores de violencia, se les asoció con el terrorismo, lo que era absolutamente descabellado. Se planteó también que eran, grupos cuyo único objetivo parecía ser la delincuencia. Y sí, efectivamente hay dinámicas de violencia importantes en este tipo de agrupamientos, básicamente han tenido que ver con lógicas autodestructivas, pero que de ninguna manera tienen que ver con la gran violencia social que estamos viviendo. Y lo que generó mano dura y supermano dura fue principalmente una detención muy arbitraria, porque después se señaló que la apariencia de marero, de pandillero, que podía ser tener un tatuaje o podría ser simplemente el delito de portación de cara. Ser pobre ya te volvía criminal. Y entonces esto generó múltiples abusos, y parte de estos abusos que fueron creciendo finalmente tuvieron ciertos tintes de limpieza social. Y la limpieza social empezamos a ver de manera muy alta en el caso mexicano, con más de 140,000 muertos, más de 32,000 desaparecidos, a partir de la supuesta guerra contra el llamado crimen organizado por parte de Felipe Calderón en 2006, y ha generado un cruising de muerte, una muerte artera absolutamente innecesaria, que no sabemos a quién se mata, aparecen fosas clandestinas cada rato. Entonces hay una dosis de muerte realmente injustificable. En el caso centroamericano empezamos a ver casos de cientos de jóvenes quemados en las cárceles, pudiéndose abrir puertas para llevarlos a otra sección, y no se hacía, simplemente morían. En el caso particular de Colombia, el tema de los falsos positivos, donde se empezaron a ofrecer ciertas prebendas y días de descanso para los militares que mataran guerrilleros. Entonces lo que empezaron a hacer es matar a jóvenes de los barrios pobres y campesinos. No, los hacían aparecer como si fueran guerrilleros, no importaba que parecieran o no. Aquí el tema es que ya muertos simplemente lo representaban, lo reportaban, hasta que las familiares, en búsqueda de sus seres queridos, de repente encontraban en alguna de las fosas que se fueron encontrando, y decían, pero ustedes no tienen nada que ver con la guerrilla, vivían en tal lugar. El tema de la limpieza social en Brasil, que es otro asunto muy fuerte, en las favelas, donde incluso hubo, después de varias chacinas, en el caso particular de Río de Janeiro, pero recuerdo las declaraciones de un policía en Brasil que decía que los niños de la calle eran como las ratas.
y que entre más temprano los mataran era mejor. Y entonces todo esto llevó no solo al tema de las favelas, sino el juvenicidio de la población afrodescendiente. Estamos hablando del asesinato de 2 veces más de lo que representan proporcionalmente la población afro-brasileña, que son víctimas de estos asesinatos, de estas estrategias, de esas políticas de focalización de ciertos grupos sociales, y en esto tampoco escapa Estados Unidos en lo que ha sido su estrategia frente a los jóvenes afrodescendientes y a los jóvenes latinos en los barrios, que han sido víctimas de una brutalidad policial que cada vez más se ha hecho visible a partir de resistencias como Black Lives Matter o a través de todo este proceso de criminalización de los migrantes que ahora con Donald Trump pues se ha hecho más que evidente. Sí, claro. Estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos analizando el tema de las violencias en tiempos de exclusión. El tema de las violencias en tiempos de exclusión. Antes de ir a una pausa, precisamente don José Manuel estaba explicando, ¿verdad?, un poco lo que está pasando con la juventud en Latinoamérica. Tal vez, don José Manuel, nos podría usted explicar conceptualmente a qué se refiere el juvenicidio, porque bueno, utilizamos el concepto, pero para que nos quede claro qué es lo que estamos hablando. Sí, más allá de los números, el juvenicidio alude a distintas estrategias políticas y de poder que han focalizado como principales víctimas a la población joven. Estamos hablando del asesinato sistemático de jóvenes o el asesinato por goteo, como se le denomina en el caso colombiano, y que al final de cuentas nos presenta un escenario de fragilidad de la vida de las y los jóvenes en América Latina. Y hay una especificidad dentro de este planteamiento del juvenicidio, porque en el tema del feminicidio tenemos principalmente hombres asesinando mujeres. En el tema de la homofobia tenemos principalmente heterosexuales que asesinan a personas con una identidad distinta, homosexuales, lesbianas, en fin. El tema de las mayorías nacionales, principalmente tenemos gente de la mayoría dominante que asesina a la gente de las minorías. En el tema del racismo tenemos principalmente gente de tez más clara asesinando gente de tez más oscura. En el caso del juvenicidio tenemos principalmente jóvenes matando jóvenes. Son jóvenes los que están en las Fuerzas Armadas, son jóvenes los que están dentro de los organismos policiales y son jóvenes las víctimas de esta violencia. Entonces, ahí es un asunto para pensar este esquema que a veces nos presentan, que los jóvenes son el futuro. Yo, planteando uno de los argumentos que señalaba gente de la generación X, plantearía que cuando te ofrecen el futuro es que no tienen nada que ofrecerte. El tema es ahora, porque los jóvenes están viviendo esa condición de un presentismo intenso, derivado de esta condición de que entienden que están cerrados los canales desde los cuales ellos pueden construir proyectos viables de vida. Y dentro de este escenario, el tema del narcotráfico, el tema de estos parámetros de ilegalidad o paralegalidad, son los únicos viables que tienen a su disposición. ¿Cómo explicamos desde ese concepto Ayotzinapa? Bueno, Ayotzinapa dio gran visibilidad a esta muerte artera, esta muerte innecesaria, cuando efectivamente hay una enorme complicidad, porque hay una fuerte participación y complicidad desde los organismos de Estado. Porque el caso de Ayotzinapa estuvieron articulados a través de lo que se conoce como el C4, donde es la Policía Municipal, la Policía del Estado, la Policía Federal, pero también Gobernación y el Ejército, que están articulados dentro de un sistema comunicativo donde todos están enterados de lo que está ocurriendo. Entonces, lo que vimos en estas más de 9 horas de despliegue de muerte en Ayotzinapa, donde también estuvo involucrado el gobernador, donde también estuvo involucrado Gobernación, que alteraron las escenas del crimen, y donde también está involucrado de manera fundamental la supuesta verdad oficial que se nos presentó, donde toda la evidencia de
de lo que fue la comisiones, los informes para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que fue el grupo de expertos forenses argentinos y la comisión independiente también de expertos internacionales que se formó, nos demuestran que es falsa esa idea de que la verdad oficial esté realmente reflejando lo que ocurrió. Y lo que tenemos es que a lo largo de todo este periodo ha habido una acción institucional para ocultar, para desviar, para disuadir, para que no se conozca lo que ocurrió en Ayotzinapa, que efectivamente es un detonante donde están todos los elementos que participan en los procesos del juvenicidio. ¿Cuáles son? Uno, jóvenes principalmente pobres, jóvenes, varios de ellos indígenas, jóvenes que provienen de una escuela normal, la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, donde es de una tradición, digamos, de gente que aprendió a leer y escribir a través de la resolución de los temas comunitarios, donde ha habido procesos muy largos de resistencia social. Ahí surgió un movimiento muy importante de la Asociación Cívica de Guerrero, de Lucio Cabañas. Ahí surgió el Partido de los Pobres, donde también, y estuvieron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez dentro de la Escuela Normal a Isidro Burgos. Entonces lo que tenemos son procesos comunitarios que no contaban, que quien quiso cubrir esto y encubrir, no contaba que esos procesos comunitarios son lo que le han dado vida a la resistencia en Ayotzinapa y lo han convertido en un símbolo muy importante, por un lado, de las vidas nudas juveniles, la Juvenis Sacer, las vidas sacrificables, y por otro lado, una resistencia social que puso de manera muy clara la banalidad en torno a la vida de esta gente, de estos jóvenes, y finalmente es uno de los emblemas que nos ayudan a entender cómo es posible que en la actualidad se cometan este tipo de atropellos a la vida, a la dignidad, y no pasa nada. Los grandes responsables siguen y nos siguen planteando una serie de mentiras, una sarta demostrado que fue absurdo que ocurriera lo que ellos están planteando, el famoso incendio en el basurero. Torero, el gran experto, ha demostrado fehacientemente con estudios científicos de que eso imposible que hubiera ocurrido, y sin embargo los padres siguen buscando justicia para sus hijos y que se les presente vivos. Ellos no aceptan que los 43 desaparecidos estén muertos, como no lo aceptan los más de 500 desaparecidos que generaron el movimiento Eureka, que encabezó Rosario Ibarra de Piedra, en el caso particular de México, los 32,000 desaparecidos en Argentina, los más de 5,000 asesinados en Chile, y así nos podemos ir, y tenemos el mismo recuento de impunidad y de muerte, donde las víctimas han sido principalmente gente joven. Susana, precisamente ahora que don José Manuel hablaba del Juvenis Sacer, en la mañana hablábamos un poco de también cómo esto se aplica en el caso de las mujeres, porque claro, también hay una violencia estructural que no permite y que además invisibiliza todo ese tipo de violencias. ¿Qué es lo que está en la base también de estas violencias? ¿Qué se puede hacer? Pues yo lo que veo es que, bueno, lo que también hemos platicado en el simposio y demás, pues sí vivimos en una cultura patriarcal, en una cultura centrada en un machismo, en la figura del padre, del macho, del hombre valorizado, la mujer desvalorizada, en la casa cocinando, criando los chicos, en una posición muy, muy degradada. La mujer también ha sido identificada históricamente en Occidente con el lugar de la pasividad, el sexo débil, el sexo pasivo, el sexo sumiso. Entonces, ya de por sí la pasividad es algo degradante y es algo degradado, porque pues lo que es valioso es el poder, el dominio, la sumisión, la pasividad está degradada. Entonces la mujer, en tanto pasiva, débil, va a ser un sexo degradado en nuestra sociedad occidental. En otras sociedades no era así, en Oriente también es distinto. Pienso en India, no tanto en China, por ejemplo. Entonces
Entonces yo creo que a partir de eso, históricamente, el lugar degradado de la mujer, esa identificación de mujer igual sumisión, mujer igual debilidad, ha creado como un horror en torno a la mujer y a la vez el hombre debe ser viril, debe ser fuerte, debe ser macho, se le exige incluso que sea un poco violento, porque también el hombre está constreñido a esta moral machista. Hoy las imágenes que pasaba José Manuel, se veía el hombre macho armado en los narcocorridos. Yo creo que todo eso ha focalizado a la mujer como un punto frágil, un punto de violencia, un punto de horror. Y junto con la mujer todo lo que es feminizado. Por ejemplo, yo creo que a la base de la homofobia hay una misoginia, y a la base de la transfobia, que pensemos, bueno, en México, primer país de violencia contra las chicas trans, también hay una misoginia, como si fuera el hombre feminizado es algo insoportable. El hombre que renuncia a esa potencia viril, a esa potencia fálica, y a esa posición de poder. A esa posición de poder es degradado. Ahora me decía una chica trans activista en México que la chica que se convierte en chico no es tan violentado como el chico que se convierte en chica. Ahí sí es como imperdonable, esa renuncia al poder viril. Claro, entonces tenemos el juvenicidio, las condiciones, digamos, de exclusión de los jóvenes, tenemos a las mujeres en una condición también de violencia, tenemos a la niñez también desde una patologización, ¿verdad? ¿De dónde es que surgen todas esas dinámicas, Mónica? O sea, quiero un poco lo que hablamos del tema de la segregación. Son efectos de segregación, efectivamente, son efectos de segregación que cada vez son más fuertes, arraigan de manera en mayores extensiones y de manera más duras y más crueles. Ahora que José Manuel hablaba de Ayotzinapa, claro, cómo no hablar también de los desaparecidos en Argentina, cómo no hablar de los efectos de segregación. Acaba de suceder hace muy poco en Guatemala, las niñas del hogar, comillas, seguro, donde lo irónico del nombre. Lo paradójico y la crueldad en esa paradoja, porque también el lenguaje, allí hay una paradoja muy fuerte. Estas niñas que fueron quemadas, violadas, que podrían haberles abierto las puertas para dejarlas salir, y ahí hubo un silenciamiento, una complicidad, una violencia institucional, una violencia estatal. Y tenemos también todo este tema del encierro, ¿no? El gran encierro del que habla Foucault, que es encierro a nivel subjetivo, de las clasificaciones, de las etiquetas, de la marca de la etiqueta que clasifica, estos binarios que mencionaba Susana, y por otro lado, en el encierro donde sí, se matan entre ellos, se matan en las favelas, se matan en las cárceles, en los hogares, en los centros juveniles que empiezan siendo para 70 personas y después claro, no podemos decir alojan, sino que encierran 700 en lugar de 70. Sí. Y si entonces, se matan entre ellos. Ahí se ve la segregación. Y por otro lado hablábamos... Tal vez, perdón, quedémonos con esta idea, Mónica, porque tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos acá sobre la mesa. Regresamos a
sobre la mesa hoy analizando el tema de las violencias en tiempos de exclusión. Antes de hacer una pausa, precisamente Mónica nos estaba explicando todo el tema de que efectivamente lo que estamos hablando es de la segregación, ¿verdad? Cómo esas políticas y todo esto son esa expresión, ¿verdad?, de esa exclusión y esa segregación. Sí, que en realidad también lo que hay dentro de esta segregación, y planteando, retomando un poco lo que decía José Manuel, se pretenden modalidades panópticas de poder, donde a través de la vigilancia y a través de la represión y del populismo punitivo, claro, se pretende que se va a controlar la situación. El problema es que ese control podríamos llegar a decir que es un poco como la solución final de la que habla Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén, en La banalidad del mal. Y realmente en esa segregación hay mucho dolor y mucho sufrimiento, un sufrimiento que no se ve, un sufrimiento que es invisibilizado, porque no hay un nombre, no se los nombra. Hoy yo planteaba en la mañana cómo se los honra, qué lugar para ellos, qué lugar para ellos, qué lugar para esos jóvenes muertos, por un lado, y por otro lado, toda esta problemática de pretender que a través del control y del populismo punitivo y de las medidas de tolerancia cero y mano dura, se va a resolver el problema. Entonces es un tema muy complejo donde también vemos el sufrimiento de los jóvenes en los cortes, en cómo se cortan, en cómo están diciendo algo que no lo pueden o que no lo dicen con palabras, pero lo dicen de otra manera, lo dicen en sus gestos suicidas, lo dicen en sus cortes, en la piel, en las marcas, lo dicen en sus actos a veces de violencia en las calles, en agarrar un carro y tener un accidente. O sea, todo esto que banalizamos y que hablamos de la violencia en los jóvenes es, planteabas al principio, invisibilizada, y yo creo que hay una visibilización desde un lugar, desde el reverso del lugar muchas veces del que debería tener, ¿no? Mónica, el suicidio en nuestro país es la segunda causa de muerte en personas de 12 a 25 años, para tener como un parámetro de lo que significa la relevancia de lo que está señalando Mónica. Bueno, de hecho, en una investigación en la que estuve participando el año pasado, en Talamanca, acá en Costa Rica, está el nivel de problema que se ha generado por el suicidio en personas jóvenes, que hicieron toda una comisión interinstitucional para dar respuesta, para ver qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? De por qué es que, y bueno, y en esas zonas lo que hacen es que se toman un veneno de esos que utilizan en el campo, entonces, aunque se den cuenta, tampoco es fácil de salvar, ¿verdad? Porque es un proceso que no se puede parar, entonces, realmente ahí hay, ¿verdad?, como que tomar cartas en el asunto de por qué es que la población joven está tomando una decisión tan fuerte, ¿verdad? Tal vez, Susana, yo sé que usted tiene, digamos, formas distintas también de plantear y de, digamos, expresar ese tipo de violencias que se dan, ¿verdad? A usted le encanta hacer los performances y ese tipo de cosas. ¿Qué hay? ¿Cuáles son las diferentes, digamos, formas de resistencia distintas que se están planteando, digamos, las mujeres, la población trans, para hacer visible lo que hasta el momento, digamos, sigue manteniéndose invisible? Pues yo creo que no hay una forma de resistencia, hay múltiples formas. Y creo que sobre todo la inventiva, la creación de cada uno, su forma de resistencia, ¿sí? Foucault planteaba justamente, ahora que lo menciona Mónica, la parodia como un modo de resistencia, por ejemplo, del lado de la normatividad, hombre-mujer, homosexual, diversidad sexual. Uno lo ve justamente este domingo, creo que en Costa Rica es la marcha del orgullo gay, que por cierto ahora en San Francisco
se ha llamado últimamente la marcha de la humildad gay, lo cual me parece interesante porque ¿por qué tener el orgullo? Ellos dicen, ¿por qué inflar el ego ahora con el orgullo gay? Entonces, bueno, entonces uno ve en estas marchas, no sé, en Costa Rica, en México, si se ve aquí, me imagino también, un poco la parodia de los modelos típicos de la heterosexualidad del hombre y la mujer. Entonces están los chicos vestidos de enfermera, vestidos de mucama, vestidos de drag queen, lentejuelas, plumas. Yo creo que son modos de contestar la heteronormatividad que se impone en el sistema. Los modos ¿Y por qué es tan ofensivo? Porque aquí han planteado que bueno, que se manifiesten, pero ¿por qué tienen que hacer esas escenas? ¿Por qué se tienen que vestir así? Pero, o sea, realmente hay una crítica sobre esa forma, digamos, de expresión. Y porque justamente estamos formados en el binarismo hombre-mujer, entonces ser hombre, ser mujer, están demasiado determinados, predeterminados, los llevamos muy adentro. Y contestar eso nos interpela en nuestra formación tan judeocristiana, tan occidentalizada. Y justamente son modos de resistencia que, claro, tal vez no contrarrestan la violencia que reciben, ¿verdad? Porque si uno piensa, las chicas trans muchas veces en México son asesinadas por el mismo tipo porque tienen muy pocas posibilidades ellas de trabajar, salvo que sean sexoservidoras o las estéticas, peluqueras, maquillistas, y muchas veces como sexoservidoras el mismo tipo que las mata es el tipo que acaban de contratarlas para meterlas en un hotel y en el mismo hotel las mata, un poco como esto que decía antes, un odio hacia su propio deseo, claro, intolerable, inadmisible para él. El lugar sin límites del que hablaba. Sí, en Guanacaste pasamos el lugar sin límites, justo en Guanacaste, donde hubo este desencadenamiento de violencia de un chico que mató a otros chicos. En Guanacaste la comunidad universitaria estaba todavía bajo el shock. Y pues sí, la idea era un poco pensar juntos eso. También los modos de resistencia yo creo que hay que crearlos y recrearlos cada vez. Contrarrestar la violencia también es muy contagiosa. Uno ve a los chicos, bueno, como las imágenes que mostraron al inicio del programa, los chicos violentándose entre sí o jóvenes matando jóvenes, como dice José Manuel. Hay algo del contagio, hay un gusto también en la escena violenta. Yo digo, basta ver dos tipos peleando en la calle, para eso que la gente lo rodee. Ya produce un público. El espectáculo violento es muy taquillero en el cine comercial, en donde sea. Entonces también reflexionar, ser muy conscientes, ¿verdad?, de ese gusto por la violencia, de ese contagio que genera. José Manuel, bueno, sí. Sobre esto, tal vez dentro de las resistencias que hemos visto, también tiene que ver con formas de cuestionamiento a políticas públicas y a proyectos sociales. Claro. Yo creo que lo que hemos visto en los últimos años, desde 2011 con la primavera árabe en Egipto, el 15M en España, Occupy Nueva York, los Dreamers en Estados Unidos, Yo Soy 132 en México, la MANE colombiana, la Asociación Nacional de Estudiantes Chilenos, las Juventudes Kirchneristas, la Revuelta Brasileña. Si vemos en varios de ellos, se involucró no solo posicionamientos muy directamente vinculados a demandas juveniles, sino planteamientos que tenían que ver con una redefinición del proyecto social. Yo creo que eso es una forma también central de llevar la resistencia también al ámbito de la definición de lo político y de la definición de las grandes estrategias de las políticas sociales que están mutilando la posibilidad de construcción de proyectos dignos y viables de vida para las y los jóvenes. ¿Qué se está haciendo, digamos, en México, en esa lógica, en este instante, digamos, a raíz de lo que ha pasado en los últimos tiempos? Bueno, hay diversas formas de confrontación con esta estrategia de muerte que hemos estado viviendo.
La mayoría, como decía, de los asesinados no sabemos quiénes son. Hay casos como el ejército victimó a 2 personas supuestamente sicarios dentro del campus del Tecnológico de Monterrey, sí, de muy alto nivel, digamos, en términos de recursos económicos de la población. Y pues todos vimos las fotografías de los 2 sicarios asesinados en un enfrentamiento con el ejército dentro del campus del Tecnológico de Monterrey, con armas largas y demás. Pero bueno, el capital social del Tecnológico permitió descubrir que no eran sicarios, eran 2 excelentes estudiantes de posgrado que estaban preparando ahí sus exámenes de grado al siguiente día y fueron asesinados y les montaron armas y se... Entonces, esto nos da para pensar escenarios. El otro que valdría la pena recuperar es esta idea del Yo Soy 132. ¿Por qué? Porque mira, en 1968 en México tuvimos el 2 de octubre una masacre de personas, pues de una marcha silenciosa, el 2 de octubre en Tlatelolco. Al siguiente día de la masacre, la nota principal de los periódicos y de la televisión fue el estado del tiempo. No hubo noticias, no se sabía, es básicamente la memoria de la gente la que contaba, la resistencia política que permitió seguir hablando, y 2 de octubre hasta la fecha no se olvida. Después el caso particular de una reunión del entonces candidato Peña Nieto con alumnos de la Iberoamericana, donde lo increparon por un asunto que sería largo contar aquí, pero el tema es que se da todo un encadenamiento para volver estos jóvenes criminales, delincuentes. Bueno, un videíto que hacen ellos, 131, mostrando su credencial, diciendo, sí somos estudiantes, detonó el movimiento Yo Soy 132. ¿Qué es lo que está haciendo? También desde las redes hay múltiples formas de resistencia social. Claro. Tal vez recuperar como varias cosas en el sentido de que efectivamente, por eso le pusimos la violencia en tiempos de exclusión, porque esa segregación, esa exclusión es la que está generando precisamente más violencia, que efectivamente hay grupos específicos que están sufriendo cada vez más violencia. Ahora el tema de la población joven, cuando uno ve las estadísticas, jóvenes matando a otros jóvenes, que además es la estadística en toda Latinoamérica, cuando además nos ponemos a analizar el tema de la violencia contra las mujeres, en Costa Rica este año están disparados los femicidios, llevamos en promedio alrededor de 3 femicidios por mes. Si seguimos, estamos a la mitad del año, si seguimos en esa lógica, va a ser uno de los años con mayor cantidad de femicidios en el país, ¿verdad? Que siendo la máxima expresión de la violencia contra las mujeres. Y bueno, también con un poco lo que se hablaba al inicio de que efectivamente en esa lógica de segregación, como niños y niñas los estamos catalogando desde los 36 meses, es que quede, digamos, un poco absorta de que alguien tan pequeño pueda ser catalogado de esa manera. Y bueno, que hay cosas, hay resistencia, hay diferentes expresiones para hacer crítica, y que es muy importante que sigamos haciendo crítica, que sigamos planteando estas cosas, que hagamos visible lo invisible para que podamos prevenir la violencia que se está planteando en nuestras sociedades. Muchísimas gracias a nuestras invitadas y nuestro invitado, y a ustedes en sus casas, muchísimas gracias. Les esperamos la próxima semana acá en Sobre la Mesa.